Muy bien, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, aquí se escucha bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Estamos aquí ya iniciando el día de hoy las clases que nos corresponden y hoy día tenemos la clase del curso de física, ¿no? Y vamos a estar entrando a un nuevo tema, vamos a estar entrando a un nuevo tema que ya viene para la segunda parte de este segundo bimestre también, ¿no? Así este, al igual que vamos a ver en RM y en química también, estamos entrando a nuevos temas, ¿ya? Pero estos temas, ojo, no van a venir en el examen, ¿ya? Porque hasta el examen va a venir hasta el repaso de la semana pasada, ¿ya? Hasta el tema que vimos la semana pasada. Este tema ya va a entrar en la segunda parte, ¿ya? Así que vamos a estar iniciándolo. Y el tema de hoy es estática, ¿no? Es otro tema bastante importante en la física, que tiene que ver con ya eh, ciertos conceptos nuevos, ¿no? Como el concepto de fuerza, como el concepto de equilibrio, que vamos a estar estudiando aquí, ¿ya? Así que atentos, atentos al tema de hoy. Y bueno, al final ya hablamos un poquito del examen también, ¿ya? Para coordinar ahí algunas cosas. Muy bien, vamos a iniciar entonces, vamos a estar tomando asistencia, a ver quiénes están presentes. Ahí está, tenemos ahí a Sebastián, muy bien. Sebastián, también está Nicolás. Nicolás. También está Eduardo. Bien, Eduardo. Omar. Bien, Omar. Ahí está, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien. Esperemos que los demás ya se estén sumando en lo sucesivo. Muy bien. Vamos a continuar entonces, ahora sí ya, para empezar el tema. ¿Ya? Muy bien. Vamos viendo entonces en primer término qué es la estática. ¿Ya? ¿Qué es la estática? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo la podemos entender? ¿No? Bueno, la estática la podemos entender como la rama de la mecánica, como observamos aquí, cuyo objetivo es analizar las condiciones que deben reunir un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿ya? Para que esto se pueda mantener en equilibrio, ¿ya? Como su mismo nombre lo dice, estática estudia los objetos que se encuentran estáticos, ¿no? O sea, objetos que no se encuentran en movimiento, sino que están quietos o están en reposo, ¿ya? O sea, que están estáticos, están detenidos, están quietos. Cuando ese fenómeno sucede, se debe a varias razones, ¿no? Pero principalmente se debe a que existen fuerzas entre sí que están actuando y se están contrarrestando, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que la gravedad atrae a todos los objetos hacia la Tierra, ¿sí o no? ¿No? La gravedad atrae hacia el centro de la Tierra, para ser más específicos. Por eso es que cuando tenemos algún objeto agarrado, ¿no? O sostenido y se cae de nuestra mano, ¿qué sucede? Por ejemplo, si tenemos una pelota, ¿no? Si tenemos una pelota y se nos suelta, esta pelota estaba en reposo, tenía una velocidad de cero, pero como estudiamos en caída libre, si la soltamos, la gravedad la va a impulsar hacia abajo, ¿no? Entonces la pelota va a caer, va a caer, va a caer, y aquí va a presentar ya una velocidad. Entonces ahí ya no va a estar estático, ¿no? Pero si la gravedad empuja los objetos hacia el centro de la Tierra, la pregunta es, ¿por qué la pelota cuando llega al piso, ¿no? No sigue bajando? Porque esa pelotita, ¿no? Que llega al piso, choca y luego rebota, ¿no? La pelota rebota, choca y rebota, y ahí vuelve a caer y vuelve a rebotar y vuelve a caer y vuelve a rebotar, así sucesivamente. ¿Por qué la pelota no sigue cayendo hacia el centro de la Tierra, hacia adentro, ¿no? ¿Por qué no profundiza, digamos, hasta el centro de la Tierra? Bueno, por una razón muy sencilla, ¿no? Porque cuando la pelota cae al piso, el piso ofrece otra fuerza que contrarresta la gravedad. Y esa fuerza es podemos llamarla fuerza de resistencia,
¿no? Es como que una fuerza de resistencia que ofrece el piso hacia la pelota. Entonces la pelota cuando cae, esa resistencia no le deja ingresar. Se contrarresta entonces el efecto de la gravedad y por eso es que la pelota finalmente no penetra pues, el piso, ¿no? Claro, porque su peso no es lo suficientemente grande para contrarrestar la resistencia que este ofrece, ¿no? En cambio, ¿qué sucede cuando de repente un objeto muy, muy pesado cae al piso? Ustedes se habrán dado cuenta de eso cuando pasa eso, se genera un hoyo, ¿no? Un hueco, un hoyo, una grieta en el piso. ¿Por qué? Porque la fuerza del objeto es tan grande que sí puede vencer a esta resistencia, de tal manera que entre, ¿no? Entre hacia adentro. Entonces pueda continuar su desplazamiento hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces esos casos, fenómenos así, vamos a estudiar para ver si se cumplen o no, o para ver si realmente los objetos que vamos a estudiar se pueden mantener en equilibrio, ¿no? Tal y como siempre sucede, ¿no? Muy bien, entonces vamos a estudiar el concepto de fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es la magnitud física vectorial, como vemos aquí, que mide la interacción de dos o más cuerpos. Esta interacción se puede dar a distancia o en contacto. Cuando decimos que es en distancia, es porque puedo utilizar algunos medios como cables, sogas, cuerdas, ¿no? O cuando están en contacto dos objetos, bueno, cuando uno empuja a otro objeto, ¿no? Tal como vemos aquí en la imagen, ¿no? Cuando empujamos un objeto, estamos ejerciendo una fuerza sobre este, ¿no? Así es. Esta magnitud, la magnitud fuerza, hace que los cuerpos estén en equilibrio, que cambien su movimiento o incluso que se deformen. Más adelante, de repente, llegamos a ese tema de deformidad, ¿no? Donde los objetos, por acciones de ciertas fuerzas, también se pueden estirar o contraer, ¿no? Ya está. Y la magnitud que vamos a utilizar son los newton. Muy bien. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que los objetos estén en estática o estén estáticos? Tiene que existir equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es el estado en que se encuentra un objeto, un cuerpo, cuando no experimenta aceleración, cuando está quieto, en otras palabras, que no se mueve, ¿no? O si se mueve, está en MRU. Por eso dice, el cuerpo solo puede estar en reposo, o sea, que no se mueva, o en MRU. Quiere decir que va a estar con una velocidad constante, ¿no? A esto se le llama equilibrio cinético, ¿ya? Cuando el cuerpo se mueve siempre a una misma velocidad constante, es un equilibrio cinético. En cambio, cuando el cuerpo está quieto, sin moverse, se llama equilibrio estático, ¿ya? Muy bien. Hay dos tipos de equilibrio. Equilibrio de traslación se refiere al reposo que existe en los cuerpos en su posición, ¿no? No se trasladan, no están quietos, fijos ahí, ¿ya? Muy bien. Y en el caso del equilibrio de rotación, es cuando los cuerpos pueden girar, tienen la capacidad de girar, pero no lo hacen, ¿no? Porque cumplen con ciertas condiciones. ¿Ya? Pero este equilibrio solo se da en los cuerpos que pueden girar, ¿ya? En el caso de estos cuerpos que pueden girar, no giran por la acción de ciertas fuerzas, ¿ya? Entonces, a esto de aquí, al giro que un cuerpo puede dar, lo vamos a denominar con la expresión o con el concepto de momento de una fuerza. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Pero estos son los dos tipos de equilibrio que hay para que los tengan en cuenta. Muy bien, vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio entonces? Vamos a tener dos condiciones principales. La primera va a ser la primera condición de equilibrio, como dice su mismo nombre, que consiste en ¿qué? A ver, esta primera condición nos dice que para que un objeto pueda mantener el equilibrio, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo tiene que ser cero, ¿ya? Se sustenta en la tercera ley de Newton. Probablemente recuerden las leyes de Newton, ¿no? Son tres leyes principales. Aquí vamos a estudiar solo la tercera. En el siguiente capítulo, que es dinámica, vamos a ver las otras dos. Pero, ¿cuál era la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton me decía que
va a haber una acción y va a haber una reacción, ¿no? Lo que muchos llaman el karma, ¿no? Todo lo que haces regresa a ti, ¿no? Ya está. Bueno, en realidad esta ley de acción y reacción se enuncia así. Siempre que un cuerpo ejerza una fuerza de acción sobre otro cuerpo, el segundo ejerce una fuerza de igual valor, ¿no? Y opuesta sobre el primero. Esta fuerza de igual valor que regresa se llama reacción, ¿no? O sea, cuando un cuerpo acciona algo o actúa de cierta manera, va a haber otra fuerza que reaccione de la manera contraria, ¿no? Pero con el mismo valor. ¿Sí? Esta es la ley de acción y reacción. Entonces, estas dos leyes van a, digamos, contrarrestarse de tal manera que al producirse eso, al producirse, ¿no?, eh, ese choque, digamos, entre ambas, se anulan las fuerzas y sencillamente no hay ninguna fuerza resultante, ¿no?, por decirlo así. ¿Cómo lo podemos experimentar? Por ejemplo, tenemos aquí este caso, ¿no? Nosotros empujando una pared, ¿no? Ustedes pueden ponerse a hacer la prueba, ¿no? A ver, intenten empujar una pared, ¿qué pasa? A ver qué pasa. Ustedes ejercen una acción sobre la pared y ¿qué va a suceder? Como la pared es un objeto muy resistente por su estructura, por su constitución, por los materiales que tiene, esta pared va a reaccionar, ¿no? Y les va a impedir que ustedes la muevan, pues, ¿no? Entonces la pared reacciona con una fuerza contraria, de tal manera que estas dos fuerzas, al ser iguales, o incluso esta al ser mayor, ¿no? No, pero no es mayor porque si fuera mayor la pared se viniera encima de ustedes, ¿no? Claro, la pared reacciona con la misma intensidad que ustedes actúan, ¿no? Entonces, como son fuerzas contrarias, se cancelan y no se produce ningún tipo de movimiento, ¿ya? Eso pasa entonces cuando tenemos los objetos estáticos, ¿no? Cuando no se mueven. Tenemos otros ejemplos también, ¿no? Otros ejemplos que podemos mencionar son los que observamos ahí. Un objeto, por ejemplo, que está quieto sobre una mesa, ¿no? Sobre una mesa o sobre un piso. Si este objeto está quieto, no se mueve, ¿qué es lo que sucede? Sabemos que todo objeto tiene un peso, ¿no? Justo en la diapositiva anterior habíamos visto este asunto del peso. Ahí está, fíjense. El peso se representa así, ¿no? Cuando un objeto tiene un peso, se representa de esta manera, ¿ya? Va a ser una fuerza que parte desde el centro del objeto hacia abajo. Fuerza gravitatoria. Ya sea que el objeto esté de esa manera o que esté inclinado, ¿no? Siempre va a existir esta fuerza gravitatoria hacia abajo, ¿no?, apuntando hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Bueno, esta fuerza que jala el objeto hacia abajo va a ser una fuerza de acción sobre el piso o sobre la mesa que estemos, en la que esté puesto, ¿no? Entonces, esta va a ser una fuerza de acción que lo va a impulsar hacia abajo, pero va a existir, va a ser su fuerza gravitatoria o su peso, ¿no? Va a existir una fuerza de reacción que va a ir en contra, ¿no?, de esa fuerza gravitatoria y la va a contrarrestar. A esta fuerza también se le llama fuerza normal, ¿ya? Por eso es que ven ahí una Fn. La fuerza normal siempre está de manera perpendicular a la superficie. Si el objeto está inclinado, la fuerza normal vendrá a ser esta, ¿no? Forma 90 grados con respecto a la superficie, ¿ya? Y reacciona contrarrestando ese movimiento gravitatorio, ¿ya?, del objeto. Entonces, para que lo tengan en cuenta ese detalle, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer entonces cuando un objeto tiene una fuerza que está jalándolo de esta manera, de forma diagonal? Aquí ya vamos a entrar un poquito en los ejercicios. Lo que vamos a hacer es descomponer, fíjense, ¿no? Esta fuerza me dice que todas las fuerzas que actúan deben sumar 0. Entonces, se debe cumplir lo siguiente. En el eje X, todas las fuerzas que van hacia la derecha tienen que ser iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda, para que puedan contrarrestarse. Y en el eje Y, todas las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a todas las fuerzas que van hacia abajo, para que puedan contrarrestarse.
¿Ya? Entonces, justo acá les decía, ¿no? Fíjense aquí, en este objeto. Este objeto tiene 3 fuerzas actuando sobre él, primeramente. Su peso, fuerza gravitatoria, la fuerza F, que lo jala hacia la derecha, y la tensión T. Esta tensión es una cuerda, parece que sale de este techo, ¿no? Este es un techo, y de ese techo sale una cuerda, y esta cuerda lo jala de esta manera, diagonal, ¿no? Pero nosotros no podemos trabajar con diagonales, ¿no? Porque las diagonales son muy... están posicionadas con respecto a un ángulo. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros trabajar con esa fuerza T? Tensión. Vamos a descomponerla en el eje X y en el eje Y. Sacamos su componente en X, así como hacíamos con parabólicos, ¿se acuerdan? Movimiento parabólico, ya igualito. Sacamos su componente en X, sacamos su componente en y aplicamos esta condición del equilibrio. La primera condición que me dice que todas las fuerzas deben ser 0. Para que todas las fuerzas sean 0, se tienen que cumplir estas dos, ¿no? La primera en el eje X y la segunda en el eje Y, ¿no? En el eje X, todo lo que va a la derecha tiene que ser igual hacia la izquierda. O sea, en este caso sería F, ¿no? Este F que está acá, tiene que ser igual a T de X. Ahí está. Todo lo que va a la derecha tiene que ser igual a la izquierda. Y en el caso del eje Y, el que va hacia arriba, T de Y, tiene que ser igual al que va hacia abajo, al peso. Cumpliéndose esas dos ecuaciones, cumplimos la condición de equilibrio. ¿Ya? Ese análisis vamos a hacer entonces en los ejercicios que sean así, de este tipo. Vamos a ver el segundo tipo, la segunda condición de equilibrio. ¿Qué me dice la segunda condición de equilibrio? Me dice, todo cuerpo en equilibrio no puede girar. Se cumple que el momento resultante sobre este cuerpo debe ser 0. Ahí está. ¿Qué será el momento del cuerpo? Fíjense por un segundo los dibujos de la derecha. Van a notar algo interesante ahí. Fíjense en esto. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? A ver. A ver, ¿distinguieron qué es? Si nos damos cuenta, tiene ahí como una pequeña bisagra, ¿no? Así es, así como la de las puertas, ¿no? Que se abre. Esta de aquí, claro, es una pequeña bisagra que va a permitir a esta barra girar. Ustedes ya saben que los objetos pueden girar solo en dos sentidos, ¿no? O bien de esta manera, sentido horario, perdón, horario es negativo, o bien de esta manera, sentido antihorario, positivo. ¿Ya? Entonces, para que se cumpla el equilibrio, todos los momentos de las fuerzas que actúan tienen que ser 0. ¿Cómo se calcula el momento? El momento de una fuerza. Aquí tenemos el concepto de momento. El momento es la magnitud que cuantifica la intensidad con que una fuerza o cuerpo tiende a girar, ¿no? Causa o tiende a girar respecto a un punto. Ya está. Entonces, se calcula mediante esta formulita, fuerza por distancia. Si yo quiero calcular, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo, cuánto es el momento con respecto a este punto o de esta fuerza, por ejemplo, 2m. Entonces, si yo quiero calcular su momento, pongo ahí, momento es igual a fuerza es 2 newton por la distancia, y sumo, ¿no? 3 más 2 más 2. 3 por 2, 6 por 2, 12. 2 por 12 será 24. El momento de esta fuerza será 24, pero ¿en qué sentido? Ojo, tengo que ver eso también. Esta fuerza está yendo hacia abajo, podríamos decir, ¿no? Entonces está girando en sentido horario. Será signo negativo. Entonces acá le tengo que poner menos 24, ¿no? Y así calculamos el momento de una fuerza, ¿ya? ¿Difícil? No, no está difícil en realidad, ¿ya? Solamente es cuestión de analizar todas las componentes, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, para que se cumpla la condición de equilibrio, tanto aquí como aquí, tanto aquí como aquí, se debe cumplir esto. Que el momento resultante es la suma de todas las fuerzas, todos los momentos, ¿no? Perdón. El momento de la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2 más el momento de la fuerza Y o 3 más el momento de la fuerza 4, todo me tiene que dar 0, ¿no?
Es decir, todos los positivos tienen que ser iguales a los negativos para que se puedan cancelar, ¿no? Se cancela, se cancela, se cancela, se cancela y todo me da 0. Es decir, todos los que van en sentido antihorario tienen que ser iguales a los que van en sentido antihorario. Esa propiedad se tiene que cumplir. Si se cumple eso, se cumple que su sumatoria o su total va a ser 0. ¿Ya? Así es, así es. Entonces, vamos a ver en los ejercicios de manera más clara cómo esto se puede aplicar. Ya, no se preocupen si por ahora no les queda muy claro. Aquí lo vamos a clarificar mucho más. Ya, observen a ver el ejercicio 1. Dice, determina el módulo de la tensión T en el cable si el sistema se encuentra en equilibrio. Ajá. La tensión T, tengo ahí la tensión T. ¿Y qué otra fuerza más tengo que interviene? Fíjense ahí qué otra fuerza interviene. Aparte de la tensión, podemos observar que el cuerpo tiene un peso, ¿no? Nos están dando aquí el peso del cuerpo. Nos dicen que el peso es 90 newton. ¿Ya? Ojo, si no nos dieran el peso, tendríamos que calcular. Ya en este caso sí nos lo están dando. Me dicen que el peso se representa con W, ¿no? El peso es 90 newton. Si me lo están dando aquí. Si no lo supiera cómo lo calculo, hay una formulita, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad. Ya no se olviden esa fórmula para el peso. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá no me dan, acá solamente me dan la masa. Entonces yo tengo que ponerlo. Ya. Entonces, a ver. El peso es 90 newton. ¿Qué más? Esa es una fuerza que va hacia abajo, fíjense, ¿no? Pero hacia arriba yo tengo esta fuerza, fuerza T. ¿Qué otra fuerza tendré? También tengo esta de acá, que es otra tensión, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto será? ¿No? ¿Qué tensión será? ¿Cuánto será? Eso tenemos que hallarlo. Entonces, vamos a utilizar una propiedad que se utiliza para este tema, que son las poleas. La propiedad me dice lo siguiente, ¿no? En una polea es esto, ¿no? Este artefacto, que es como un circulito, como parecido a un yoyo, ¿no? Podríamos decirlo así, pero que me permite distribuir dos cuerdas de tal manera que por ambos lados yo pueda ejercer una fuerza, ¿no? Entonces, hay una propiedad que me dice lo siguiente. En una polea se cumple que la fuerza de tensión de la cuerda de un lado, o la cuerda de la izquierda, va a ser siempre igual a la otra fuerza de tensión que se encuentra en la otra cuerda que forma parte de la misma polea, ¿no? Es decir, se va a cumplir eso. Se va a cumplir eso, ¿ya? Que la fuerza de la izquierda vendrá a ser igual a la fuerza de la derecha, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa propiedad. Aplicando esa propiedad tendríamos lo siguiente, ¿no? Esta tensión T va a valer lo mismo aquí que aquí, ¿no? Vamos a ponerlo así. Esa tensión T, que es una fuerza que va hacia arriba, de esta manera, va a tener el mismo valor aquí. Entonces aquí también vamos a poner tensión T. Aquí, ¿no? Ahí está. Eso es como un pequeño corte que le hacemos, ¿no? Así es. Entonces, esta tensión T va a tener el mismo valor aquí. Y si nos damos cuenta, aquí forma parte de otra polea. ¿Qué se va a cumplir entonces? Que ahí también va a tener el mismo valor que esta tensión, ¿no? Esa tensión T va a tener el mismo valor aquí que aquí. Entonces aquí también va a haber un corte y la tensión también va a ser tensión T. Ya está. Y luego hay otra propiedad que me dice que cuando yo tengo una polea, ¿no? Y tengo las dos cuerdas distribuidas, que en ambos lados deben valer lo mismo, la cuerda que sostiene, digamos, o que contrarresta a esas dos tensiones de arriba, ¿no? O del otro lado, va a ser igual a la suma de estas dos, ¿no? O sea, cuando yo tengo una polea,
o bien así, ¿no? Que las tensiones van hacia abajo y tengo una hacia arriba, o al revés, que las tensiones vienen de arriba, ¿no? Y esta jala hacia abajo. ¿Qué se va a cumplir? Que esta cuerda de aquí, esta tensión de aquí, va a ser la suma de estas dos, ¿no? O sea, si esta vale 10 y esta vale 10, esta será 20, ¿no? O si esta vale 30 y esta vale 30, aquí la suma será 60, ¿no? ¿No entienden la idea, no? Es una propiedad de las poleas. El cable, digamos, total va a ser la suma de los dos extremos. Entonces, si acá yo tengo T y T, ¿cuánto sumará T más T? ¿Cuánto sumará T más T? A ver, vamos a preguntar a... Atentos, chicos, porque ahora empieza su participación, ¿no? Vamos a ver a quién escoge el azar. Vamos a preguntar a ver, Nicolás. Nicolás, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Ya, muy bien, Nicolás. Tenemos T y T aquí. ¿Cuánto sumará T más T? ¿Cuánto? No te escucho. T más T. Claro, 2T. Muy bien, muy bien. Sí, ahí tengo problemas con tu micro, pero así es. Eso quiere decir que esta tensión aquí será 2T, ¿no? Aquí le puedo hacer un pequeño corte. Esto es como hacemos un pequeño corte y en ese corte podemos medir la fuerza, ¿no? Entonces, fíjense que aquí la tensión está jalando hacia arriba también al bloque. Esta tensión va a medir 2T. Así es, ¿ya? Entonces, sí, se va a cumplir ese detalle de la tensión 2T. Entonces, vamos a tener finalmente un bloque así, fíjense. Vamos a hacer un diagrama del bloque. A este diagrama también se le llama diagrama de cuerpo libre, porque lo dibujamos aparte del dibujo, ¿no? Aparte del dibujo, lo graficamos solamente con las fuerzas que intervienen. El bloque está así. Esto vale T. Esto vale 2T. Y esto vale 90 newton, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Ah, ya, pues sencillo, ¿no? Primera condición de equilibrio. Vamos acá. Primera condición de equilibrio. ¿Ya? Vamos a ponerlo así mejor. Primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice la primera condición de equilibrio? Que la suma de las fuerzas tiene que ser 0. ¿No? En este caso, ¿cuál será mi suma de fuerzas? Primera condición de equilibrio. Suma de fuerzas tiene que ser 0, ¿no? O lo mismo que era, ¿se acuerdan que esta se podía dividir en 2? Esta se podía dividir en 2, ¿no? La suma de fuerzas en Y, en X, primero en X, ¿ya? La suma de fuerzas en X, las fuerzas en X son las que van a la derecha y a la izquierda, ¿no? Las que van a la derecha tienen que ser iguales a las que van hacia la izquierda, ¿no? Suma de fuerzas en X que van hacia la izquierda, tienen que ser iguales. O también la suma de fuerzas en Y que van hacia arriba tienen que ser iguales a las que van hacia abajo. Las que van hacia arriba tienen que ser iguales a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Entonces, aquí observamos fuerzas en X, no hay ninguna que vaya a la derecha, tampoco hay ninguna que vaya a la izquierda. Entonces, esta de acá no la vamos a considerar, no la consideramos. Solamente consideramos el otro. ¿Por qué? Porque sí hay fuerzas que van arriba y fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Hacia arriba, ¿quiénes van? T más 2T. Entonces, acá será finalmente así, ¿no? Vamos a colocarlo así. Entonces, eso significa que T más 2T, T más 2T tiene que ser igual ¿a quién? ¿Quién va hacia abajo? 90, ¿no? T más 2T es 90. T más 2T será 3T, ¿verdad? Igual a 90. Y finalmente este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces T será 30 newton. ¿Sí? Ese va a ser el valor de la tensión. 30 newton. Nada más, ¿ya?
¿Qué tal? ¿Fácil, difícil, como lo vieron? Más o menos, ¿no? Más o menos por ahí. Ya, está bien, está bien. Vamos a tratar de ver un ejemplo más y de ahí vamos a ver un poquito de momento también. Pero básicamente esta es la idea, ¿ya? Hay que recordar la primera condición de equilibrio. Las fuerzas que van a la derecha tienen que ser iguales a las que van a la izquierda. Las fuerzas que van arriba tienen que ser iguales a las que van abajo. Vamos a ver el 2. Calcula el modo de la fuerza-tensión en N. Ya, en Newton, ¿no? Este N significa Newton. Esta es la tensión. La tensión va a ser la fuerza que jale en diagonal al bloque D, formando un ángulo de 37, como pueden ver ahí. Si la masa del bloque es 3 kilogramos. Ajá. Me están dando su masa, más no me están dando su peso. Ojo. Yo tengo que calcular, entonces, cuánto será su peso. Ya sabemos que el peso es masa por gravedad, ¿no? En la fórmula que hemos puesto acá, ahí está. Muy bien, me piden esta tensión T, entonces. Esta tensión T me están pidiendo. Si la masa del bloque es 3 kilogramos, considera el sistema en equilibrio. Me dicen que hay una fuerza F de aquí, yo no sé cuánto vale, ¿ya? Pero vamos a ver. Este peso, vamos a calcularlo, entonces será W es masa es 3 por gravedad es 10, 3 por 10 será 30, ¿no? 30 newton va a ser mi peso, ya está. Y ahora esto de aquí lo tengo que descomponer, ¿ya? Vamos a descomponerlo entonces utilizando un triángulo de 37 y 53, ¿no? ¿Se acuerdan del triángulo 37 y 53? Era algo así, ¿no? Sabemos que esta fuerza T la podemos descomponer en dos. En el eje Y, así, vamos a ponerlo con color naranja, ¿ya? En el eje y en el eje X, de estas dos maneras, ¿no? Entonces el valor de acá será T de Y y el valor de acá será T de X. Ya está. Entonces yo puedo formar un triangulito de esta manera. T de X acá, perdón, T de Y acá, ¿ya? T de X acá y T acá, ¿no? De esta manera. Así es. Esa es la forma como voy a formar mi triángulo. Y acá arriba 37, ¿no? 37. Este va a ser 90. Ya sabemos que a 37 le acompaña 53. Este será T. Este será T de X. Y este será T de Y. T de Y. Ya está. Entonces, por triángulo de 37 y 53, ¿qué sucede? A 37 se le opone 3K. Este es el valor de T de Y. A T de X se le opone 4K. ¿no? Y a T se le opone 5K. Entonces, si quiero calcular T, tengo que saber cuánto vale K. Entonces, T de Y tengo que vale 3K. T de X vale 4K. Y T vale 5K, ya sabemos, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿sé cuánto vale F? No, porque no me dan ese dato. Entonces, no me va a importar mucho esta relación entre derecha e izquierda, ¿no? Porque no sé cuánto vale F. Pero sí me va a importar la relación entre arriba y abajo. Porque arriba vale 3K y abajo vale 30N. Entonces, aplicando la condición de equilibrio, el mismo caso anterior, todas las fuerzas que van arriba tienen que ser iguales a las fuerzas que van abajo. ¿Cuáles son las fuerzas que van arriba? 3K, o sea, T de Y, ¿no? T de Y tiene que ser igual al peso que va hacia abajo, a W. Reemplazamos el valor de cada uno. Este vale 3K, este vale 30. ¿Cuánto valdrá K? K valdrá 10 newton. Y si K vale 10 newton, entonces mi tensión T, ¿se acuerdan aquí? Tensión T valía 5K. Allá, pues entonces mi tensión T valdrá 5K y eso será 5 por 10, 50 newton. Y esa va a ser mi respuesta final. ¿Sí? Con una línea divisoria para no confundirnos. ¿Ya? Y esa será mi respuesta final. ¿Sí? No sé si tendrán alguna pregunta, preguntas, dudas. Ya, ninguna. Vamos a ver rapidito el último ejemplo. ¿Ya? Ahí está. El último ejemplo que es con momento de una fuerza. ¿Ya? El 4, ¿ya? El 3 ya lo vamos a ver después cuando hagamos repaso. El 4 me dice calcula X para el equilibrio del sistema. Entonces, nosotros habíamos visto en la segunda condición de equilibrio que necesitábamos sumar los momentos de las fuerzas para que me den 0, ¿verdad? Ya, esto lo podemos
ejemplificar aquí, ¿ya? Pero bueno, como nos queda poquito tiempo, solo vamos a explicarlo con la solución. Lo que hacemos aquí es sumar todos los momentos, igualarlos a 0. ¿Y se acuerdan la fórmula del momento? La fórmula de momento solamente era fuerza por distancia. Entonces, la fuerza, por ejemplo aquí, será el peso. El peso es masa por gravedad. Masa 20 por gravedad 10, 200. Este será el peso. Entonces multiplicamos el peso por la distancia con respecto a este punto. 200 por 12 será el primer momento, ¿no? Que va en este sentido antihorario, positivo. Y luego tenemos esta otra fuerza que va en sentido horario, hacia allá. Este es un sentido negativo, por eso es que acá nos sale con menos. Esto será menos fuerza, el peso que es 600 por la distancia x. Multiplicamos ambas, me da 600x, y la suma de estas me tiene que dar 0, ¿no? Por eso es que la juntamos. Una positiva, la otra negativa, igual a 0. Si resolvemos la ecuación, obtenemos el valor final que es 4, que será la distancia x que nos pedían. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ya vamos a estar explicando este tema con más detenimiento, pero por hoy vamos a quedarnos aquí debido a los exámenes. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos la clase de hoy.